Hola, muy buenas. Hace un tiempo hice esta animación donde viene un coche a toda velocidad, hace un frenazo y deja estas marcas en el suelo. Luego, al irse el coche, deja otras marcas por aquí. En este vídeo vamos a ver cómo hacer estas marcas tanto en 3D Max con la ayuda de After Effects. Vamos a ver el vídeo completo. Soy Gianmarco y empezamos. Aquí en el 3D Max lo primero que voy a hacer es traer la imagen de fondo. Configurar imagen de fondo. Usar una imagen. Voy a buscarlo en una carpeta que lo tengo ya preparado en el escritorio. Es este de aquí. Lo abro. Aplicar a la vista activa. OK. Y ya lo tengo con mi imagen de fondo. Ahora mismo la imagen de fondo se adapta al tamaño del viewport. Si es que yo amplío el viewport, la imagen de fondo se distorsiona. Para evitar esto, lo primero que tengo que hacer es modificar el tamaño del render, que tiene que ser igual al tamaño de la imagen de fondo. 1920 por 1080 en mi caso. Voy a ajustarlo aquí a perspectiva, Show Safety Frame. Entonces ya la imagen de fondo se ajusta al tamaño de mi render. Voy a mover esto por aquí. Luego lo que hice fue ajustar la perspectiva del coche para que se ajuste al fondo con perspectiva match. Básicamente se activa este botón y se busca la perspectiva de la imagen ajustando estas líneas para que se adapte el objeto al fondo. Tengo un vídeo específico donde muestro esta técnica. El enlace lo estaré dejando al final de este tutorial y también en la descripción para que puedas aprender cómo se usa esta técnica de cómo ubicar objetos sobre una imagen de fondo. Se tiene que buscar los paralelos y con estas herramientas se marca la distancia y si quiere estar más a la derecha o a la izquierda. La distancia. Quizá un poco más pequeño. Luego le añadí una luz, un dome, con un entorno muy parecido que es este de aquí, con árboles para que se vea reflejado en las ventanas, y también le puse una cámara simple, un physical camera. Voy a poner esta cámara y la animación que ya la tengo hecho aquí, viene desde aquí atrás, acelera, hace un frenazo, retrocede, las ruedas del coche giran y luego acelera y se va. Esta animación la hice con un plugin que se llama Craft Director Studio. También tengo un tutorial específico de este plugin. Te invito para que lo veas y puedas aprender un poco más de animar coches. Lo siguiente fue crear un plano aquí, en toda esta parte del suelo, para que capture la sombra que proyecta el coche. Hago un plano. Voy a quitar los segmentos que no necesito. Y como lo convierto en un editable poly. Selecciono estos vértices y lo muevo para hasta aquí, hasta donde comienza la animación del coche. Este plano me va a capturar la sombra que proyecta el coche. Para que lo capture, le aplico este de aquí, V-Ray Matte Shadow,
y cuando haga el render me va a capturar el coche y la sombra. Lo siguiente fue hacer el render del coche de toda la animación, desde el frame 1 hasta el final. Venir aquí, activar el render de toda la secuencia, de todos los frames, y pues hacer el render. Y el resultado es este de aquí, toda la animación, frame por frame, cuadro por cuadro. Uno de estos frames, vamos a verlo aquí en Photoshop, uno de los frames es este, y otro podría ser este de aquí, que solamente captura el coche y el fondo. Y esto en postproducción lo vamos a componer. Lo siguiente que hice fue buscar marcas de ruedas de coche, tiré track por ejemplo, y aquí hay muchas para descargar. No recuerdo si fue una de estas que descargué, la que escogí, pero me quedé con esta de aquí. Esta de aquí elegí y tuve que hacer un plano aquí para que se muestre las ruedas del coche. Voy a ir por aquí. Voy a crear un plano que tenga el ancho de las ruedas del coche. Voy a agregarle aquí 3 segmentos. Lo convierto en editable poly. Muevo esto y esto hasta donde es el límite de las ruedas del coche. Este está bien. Y estos dos hasta el borde de las ruedas. Esto también por aquí. Me sitúo donde hace el frenazo y muevo estos hasta aquí. Y estos de atrás me los llevo hasta donde comienza a hacer el frenado. Más o menos aquí. Me los llevo hasta acá atrás. Más o menos aquí. Las ruedas del coche. Aquí creo que es donde empieza a frenar. Sí, más o menos aquí. Ya lo tengo listo. Hago lo mismo para la parte donde empieza a acelerar. Hago una copia. Ok. Para que eso no me estorbe, la captura de la sombra lo voy a ocultar. Y voy a moverlo esto un poco hacia atrás. Que se superpongan un poco. Y ya está. Luego a este le tengo que hacer una coordenada de mapeado. Un grab. Abro el editor. Este plugin de aquí no me sirve ahora, lo voy a hacer a un lado. Me interesa trabajar con esta ventana. Le aplico un Quick Fill para que me haga la coordenada de mapeado. Y voy a tratar de ahora de girarlo con la herramienta de rotación. O también puedo hacerlo con este botón de alinear. Voy a probar otra vez. Alinear. Ahora sí. Lo reubico dentro del cuadro de coordenada de mapeado. Ahora esto de aquí le tengo que hacerle un render. Voy a ponerle, por ejemplo, 4096. Y le hago el render a ver qué nos sale.
El render que ha hecho es este de aquí, aunque no se vea nada. Está aquí en las marcas, las aristas. Y esto lo vamos a guardar como un, por ejemplo, JPG. Lo guardo en esta carpeta. Le pongo un nombre. Y guardar. Aquí en el Photoshop traemos la imagen que hemos guardado, el render. Y le ponemos la marca de coche que hemos descargado de internet. Lo trato de ubicar justo donde van las ruedas. Por acá arriba. Voy a invertir estas marcas de coche. Invertir. Porque esta imagen nos va a servir como máscara. Lo duplico. Lo muevo por aquí abajo. Hago que coincida un poco. Y voy a seguir duplicando hasta completar todas las marcas donde están las ruedas del coche. Duplico. Y ya solamente me queda del otro lado. Selecciono todo, duplico y lo muevo hacia donde estaba la otra rueda. Ahora sí. Esta imagen de fondo la voy a quitar para poner otra sin que se vean estas aristas. Color uniforme, color negro. Y todas estas las agruparé en una carpeta. Y a esta carpeta le creo una máscara vectorial. Escojo este cuadrado en modo trazado y creo aquí un cuadrado. Solo se ve lo que está dentro del cuadrado y le aplicamos desvanecer para que se vaya mostrando esta parte de aquí abajo. Quizá un poco más el desvanecimiento. Ahora sí, más o menos de esta forma. Voy a acercarme. Voy a volver a modificar esto, quizá un poco más para arriba. Yo creo que ahí puede quedar bien. Esta imagen lo guardo como un, por ejemplo, JPG. Ahora en el Max lo que voy a hacer es abrir el editor de materiales y crearé un nuevo material y se lo voy a asignar a este plano. Se lo asigno y voy a traer la imagen que guardé del Photoshop. Lo pondré como opacidad y a este material le pondré de color difuso el color negro. Ahora aquí podemos ver cómo se muestran las marcas. Vamos a hacer lo mismo a este de aquí. Voy a eliminar y aprovecharé este que ya está y lo duplicaré. Ahora sí, ya tengo las dos marcas. Esta cuando recién llega el coche y esta cuando se va el coche. Esto lo voy a ocultar y también las ruedas. Selecciono todo y lo oculto. Y de momento también, esto también lo oculto. Solamente tengo que hacer el render de la primera marca del coche. El render tiene que ser solo de un solo cuadro, un solo frame. Y luego quito esto, lo oculto. Y tendré que hacer el render de la segunda marca. De un solo cuadro. Y los renders son marca de coche 1 y marca de coche 2.
Aquí en Photoshop lo vemos, este es el 1 y este es el 2. Estas imágenes luego los compondremos en After Effects. En el After Effects lo que voy a hacer es importar la secuencia de imágenes, el render del coche con la sombra. Selecciono uno, le digo que se hace una secuencia e importar. Aquí está todos los frames en un solo grupo, lo arrastro hacia la línea de tiempo. Aquí está el coche, si avanzo aquí hace el frenazo y más adelante retrocede y luego acelera y se va. Me he dado cuenta que el coche tiene estos reflejos del suelo. Lo que hice fue en el 3D Max, antes de hacer el render con la sombra, hice también estas marcas. Es decir, las redibujé y le puse un material color blanco para cuando hacer el render, más o menos por este frame, se vea reflejado las marcas del suelo, para que se vea un poco más realista. Lo siguiente es traer el fondo y lo pongo por debajo del coche. Ahora voy a traer las marcas del coche, esta marca 1 y marca 2. Los llevo a la línea de tiempo sobre el fondo y debajo del coche. Esta marca se ve mucho, luego veremos cómo atenuarlo. Oculto de momento la marca número 2 para trabajar con la primera. Voy a ver dónde empieza el frenazo, más o menos por aquí. Entonces esto lo llevo hasta aquí. Antes de esto no está la marca. Teniendo seleccionado esta marca, voy a la herramienta de pluma y dibujo un cuadrado y lo cierro. Voy a la herramienta de selección, vemos como todo lo que está dentro del cuadrado se muestra y lo que está fuera desaparece porque es una máscara. Aquí es donde empieza el frenazo. Voy a habilitar la animación de trazado. Se forma un punto, avanzo la animación, me voy donde hace el frenazo, que es más o menos aquí. Clico y muevo estos puntos. Más o menos aquí y el otro por acá. Quizá un poco más atrás, esto es lo justo. Más o menos así. Ahora sí, ya tengo la animación con estos dos puntos. A la mitad de la animación pues voy ajustando los puntos, estos nodos por aquí, este por acá también. Voy a probar cómo va por aquí. Lo reajusto. A ver por aquí. Esto también reajusto. A ver si con esto es suficiente. Yo creo que sí. Ya tenemos esta animación lista. Vamos a ir por el segundo. Voy hasta donde acelera. Voy a desplazo hasta aquí. Voy a acercarme un poco. Y estando aquí voy a crear una máscara igual que la anterior. Clico igualmente un cuadrado. Reajusto los puntos. Los nodos, más o menos aquí. Habilito la animación de trazado de máscara. Avanzo un poco la animación. Muevo los puntos. Perdón, control Z, clic. Ahora sí. Más o menos por aquí. Y cuando desaparece la primera rueda, pues marca todo. Ahora sí. Ya está toda la animación. Ya tengo las marcas.
Ahora vamos a ver la opacidad de estas marcas. Estando aquí, presionando la tecla T de opacidad, de transparencia, y disminuyo el porcentaje. Hago lo mismo con la segunda marca, T, transparencia, y modifico la opacidad. Ahora sí ya está. Voy a darle a reproducción a ver cómo está quedando. Hace frenazo, se marcan las ruedas, retrocede, acelera y deja las siguientes marcas. Con respecto a la nube de polvo que se crea cuando se giran las ruedas, tengo un tutorial especial donde explico cómo crear polvo con 3D Max. El enlace lo estaré dejando en la descripción. Esto es todo por ahora. Espero que este vídeo te haya servido. Si quieres recibir más vídeos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi PayPal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial.